Y seguimos hablando sobre la figura, la personalidad, el legado del general Eloy Alfaro. Y por ello tenemos el placer de conversar en este momento con el doctor Carlos Paladines, actual director de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, historiador, miembro de la Academia de Historia de nuestro país. Bienvenido, doctor Paladines. Nos gustaría entrar con usted dentro de ese análisis de la figura de Alfaro. ¿Qué me ha llamado la atención a propósito de Alfaro? Hace unos años, 1998, al cumplirse un siglo, 1895-1995, al cumplirse un siglo, la Cancillería me pidió que prepare un corto análisis sobre la trascendencia de Alfaro a lo largo de ese siglo. Y recuerdo que a la larga lo que traté de asentar en el trabajo era cuáles fueron los grandes cambios que realizó este señor, ¿no? ¿Cuál fue el Ecuador que él recibió y el que, pese a todo un proceso tan complicado y complejo, logró entregar? Y yo diría que hay varios elementos que hicieron significativo el aporte de Alfaro. Por ejemplo, él logró generar un sistema de integración del país, al momento costa y sierra, ¿no? Esa integración del país, cuyo elemento básico va a ser el tren, implica un nuevo sistema de movilización, de vialidad, de información, de comunicación, que frente al anterior, entre 3 y 4 semanas para llevar algo a Guayaquil o traer del puerto a Quito. Era un cambio, ¿no?, radical. A un día era un cambio profundo. Y eso lo ha sabido reconocer el país. Pero al generar un sistema de integración con nueva vialidad y a gran velocidad y con la tecnología de punta en ese entonces, se genera otro cambio profundo. Y es cómo ir integrando el sistema productivo de la sierra con el sistema productivo de la costa, que a la larga se iba a integrar a la economía mundial. Porque estamos hablando de una revolución liberal, ¿no?, abierta a los mercados. Abierta al mercado y que le integra al país al mercado mundial. Pero haciendo que se integren también las dos economías, los dos sistemas productivos básicos, el serrano, las haciendas de la sierra, con la producción de la costa. Eso va a generar un dinamismo económico y a ratos me atrevo a pensar que ese modelo económico, que lo va a robustecer él, que lo va a terminar, lo va a integrar con el tren, etcétera, no ha podido ser cambiado. Este país sigue siendo un país agroexportador y cuando encuentra alguna materia especial de exportación, de explotación, la une. Desde hace unas décadas el petróleo. Y ahora será el cobre y el oro. Y ahora parece que se viene Sí, el cobre y el oro. Pero ese carácter de la estructura, esa matriz productiva que tiene una serie de virtudes, porque no se entrega plata casi gratis. Así es. ¿No es cierto? Con exigencias bajas para producir y con altas utilidades, altísimas, como es el caso del petróleo. El progreso, ¿no? Lo que permite por lo menos que algunos ecuatorianos tengan bastante plata, ¿no es cierto? Entonces, este sistema productivo, esta matriz productiva, que algo ya se puede decir que se inició con García Moreno o antes de él, es consolidada a finales del siglo y es tan consolidada que no lo hemos podido cambiar. Ese es uno de los aspectos. Uno ¿Qué de los otro enormes cambio? aspectos. Yo creo que también se va a conformar un nuevo sistema político, ¿no? Un sistema político bipartidista, básicamente liberal conservador, que ya termina por organizarse, ¿no? Un sistema político cada vez más secular, que va a hacer que el Estado, por ejemplo, como un ejemplo de esa época, el Estado se haga cargo de una serie de elementos que antes manejaba la Iglesia. Como la educación. ¿No? La educación laica, por supuesto, pero igual los hospitales, igual los cementerios, el registro civil, una serie de realidades que pasan a manos del Estado. La asistencia social. La asistencia social también. Claro. El pasar a un Estado secular, una serie de mediaciones que estaban en manos de otros agentes históricos, significa a la larga la creación de un nuevo actor político también. Ese actor político me parece que con los montubios, con los costeños, etcétera, se va a conformar
va a dar paso a la larga a esa clase media que se fue conformando lentamente, esa clase media secular, laica, los maestros que van a tener un gran peso a los pocos años de iniciada la revolución. Entonces podremos hablar de un nuevo sujeto histórico, y ese es un cambio profundo, ¿no? Un nuevo sistema productivo es un cambio muy profundo. Un nuevo sistema político, secular, laico, es un cambio profundo. Entonces, cuando preparé ese trabajo, lo hice tratando de mostrar estas grandes obras que se inician con Alfaro y que van a transformar el país, que antes había estado bajo un modelo, diríamos, terrateniente, va a pasar aquí a un modelo agroexportador, oligárquico, etcétera, pero que es nuevo. Ya. ¿No? Y usted no ha mencionado el tema de la mujer, que también es un tema importante, ¿no? Por primera vez se abre la posibilidad de trabajar en empleos públicos por ejemplo, para la mujer, telégrafos y correos. Es célebre que Alfaro estuvo incluso en la posesión, en la entrega de esos cargos a los colegios normales. Los colegios normales van a traer también, tanto para la formación de las maestras, el un normal, el Manuela Cañizares, como el otro, el Montalvo, van a ser, voy a utilizar un término un poco feo, la fábrica, ¿no es cierto?, de maestros que paulatinamente va a expandirse al comienzo en Quito, a provincias y en todo el país. Entonces, resumiendo, hay un cambio de época con Alfaro, similar al que estamos viviendo ahora. Yo he dicho que el siglo XX en el Ecuador empieza en 1895, con el ascenso del liberalismo. Allí empiezan los cambios y cambia el siglo. No pensemos tanto en el año, en el año 2000. O en el año 1900, sino 1895 años antes. Un poquito antes. Cambia en el Ecuador hay un profundo cambio. Cambio en la tecnología, cambio en la mentalidad, en las costumbres, en los aparatos del Estado, en el sistema de transportación, en la agricultura. ¿Cuánto ganan las haciendas serranas que están al lado del tren? Obvio, la plusvalía. Y eso va a significar a la larga la acumulación de capital necesaria para un fuerte salto al desarrollo. A mí me parece que los cambios que se están suscitando ahora son más fuertes porque esa era una época de cambios, como los que rápidamente podemos citar. Pero yo creo que el mundo actualmente vive un cambio de época. Que en general el mundo, ¿no es cierto? Basta analizar 3 o 4 macro tendencias mundiales. Por ejemplo, estamos pasando de la ciencia y la tecnología moderna a lo que algunos técnicos, con razón, se podría conversar, llaman ultraciencia y metatecnología, que es un cambio superior a la ciencia moderna. Estamos pasando a sistemas de comunicación y de información que superan en velocidad, yo diría a veces inimaginables, vamos mucho más rápido, los sistemas de comunicación anterior. Cuando yo estudiaba afuera, mi madre recibía las cartas de la casa de mi madre y de mi padre a los 15, 20 días. Hoy ahora, podemos hablar en un segundo. Inmediato, y conocemos lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Y otros cambios que hay, ¿no? Y cuando hablamos de la biología, ¿no? Igual, todos los descubrimientos del ADN están trayendo otras nuevas clasificaciones, etcétera. Yo creo que hoy se vive verdaderamente un cambio de época. Estamos pasando del mundo moderno a otro mundo, como no sabemos cómo llamarlo todavía. Algunos le llaman la posmodernidad o la ultramodernidad. Lo que vendrá después de la modernidad ya o la sociedad conceptual, ¿no? Pero se habló mucho también de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, etcétera. Y para terminar, ¿cómo el país en estos años, bajo el gobierno actual, está incidiendo en ese, no en una época de cambio, sino un verdadero cambio de época? Tal vez es prematuro para lanzar un juicio, ¿no? En 4 o 5 años esos cambios no se los puede medir, y no solo que es prematuro, sino que ver los efectos, conocer qué estructuras verdaderamente van a ser sacudidas en este gobierno. Puede que esté mejorando la justicia, puede que se esté mejorando en el campo educativo, pero podríamos, por ejemplo, decir algo que a mí me parece fundamental. La matriz productiva verdaderamente ha dado una vuelta
eso me parece Nos queda una exagerado, serie ¿no? de interrogantes, porque decía, ¿está mejorando la justicia o no está mejorando la justicia? Podríamos quedarnos por ahí con algunas alternativas. Agradecerle mucho a Carlos Paladines por sus conceptos siempre esclarecedores. Con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una breve pausa.